Buenos días, sean bienvenidos al segundo día de conferencias de la quinta edición del Congreso CTIC. Iniciamos hoy con el ingeniero Sergio Muñoz, cofundador, CEO en Laurentia Technologies y presidente del Building Smart Spanish Chapter. Building Smart Spain ha desarrollado una guía didáctica sobre los sistemas de clasificación y su aplicación en proyectos bajo la metodología BIM. El ingeniero Sergio Muñoz nos contará todo al respecto en su conferencia Clasificación de Información. Bienvenido, ingeniero, al Congreso CTIC. Hola, muy buenas. Soy Sergio Muñoz, soy el presidente de Building Smart Spain. Es un placer participar de nuevo en el Congreso CTIC y en esta ocasión pues bueno, voy a hablaros bueno, es habitual que os comente siempre cosas relacionadas con la estandarización y hoy en concreto me voy a centrar en esta charla en la clasificación de la información en los proyectos BIM y en concreto pues la clasificación de la información que compone los modelos BIM. Bueno, quiero pensar que todos conocéis quién es Building Smart, pero bueno, pues por si acaso, Building Smart es una asociación internacional sin ánimo de lucro, que es abierta y que es neutral y que, bueno, pues su principal objetivo, su misión es apoyar la digitalización del sector de la construcción, de toda la industria, tanto pues, arquitectura, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento, a través de estándares abiertos, ¿vale? Es decir, digitalización, pero en base a disponer de estándares abiertos que realmente nos permitan pues, cooperar y decidir nuestra estrategia tecnológica. Para ello, pues un poco lo que hacemos es, estamos en el centro de todos los agentes y todos los agentes, pues evidentemente es, por un lado, lo que necesita la industria, pues, ingenierías, constructoras y clientes, saber sus necesidades. Por otro lado, también la industria tecnológica, las empresas proveedoras de tecnología, de herramientas que utilizar para poder aplicar la metodología BIM y conjuntamente desarrollar estándares y soluciones que bueno, estas herramientas puedan integrar, es decir, que un poco los usuarios definan qué es lo que necesitan para que los proveedores tecnológicos lo integren, ¿no? Con siempre esta idea de estándares abiertos. Os decía que somos una asociación internacional. En ese sentido, pues tenemos presencia en 30 países, es decir, tenemos lo que es representación de Building Smart con lo que nosotros llamamos chapters en 30 países. Ahora mismo Building Smart España es el único país de habla hispana, pero bueno, siempre digo que estaría encantado que países de Latinoamérica pues también se decidieran a constituir o a crear su propio chapter, ¿vale? Recientemente hay 3 nuevos chapters, uno por ejemplo en Marruecos, es el primero en África, o sea que yo creo que cada vez más la comunidad Building Smart y la labor que desarrollamos se está extendiendo a lo largo de todo el planeta. Sí que quiero hablaros un poco también en concreto de qué es lo que hacemos desde Building Smart Spain, ¿vale? Desde el capítulo de España de Building Smart. Y es que es verdad que desde Building Smart Internacional se desarrollan estos estándares abiertos, digamos, globales, para que se use en todos los países, en todo el mundo, pero luego en el ámbito de un chapter o de un país hay que bueno, ayudar o apoyar o facilitar esa adopción de esos estándares abiertos, ¿vale? Por eso pues nuestra labor principal se centra en establecer buenas prácticas y recomendaciones, difundir la metodología BIM y crear, ¿no? Pues ayudas, guías y manuales que efectivamente acompañen al usuario para bueno, no solo adoptar la metodología BIM, sino también adoptar los estándares abiertos que se desarrollan, bueno, tanto por Building Smart como por organismos de estandarización. En ese sentido, para que nos conozcáis un poco más, en Building Smart España somos una asociación donde tenemos
Nuestros socios son tanto empresas como profesionales independientes, mayormente empresas, alrededor de un 85%. Hemos ido creciendo desde, bueno, tenemos 10 años de vida, este año es nuestro 10º aniversario, hemos ido creciendo desde que nos constituimos con apenas 20 asociados y ahora somos más de 250 que bueno, pues se dedican tanto a diseño, a construcción, a explotación, a educación y a la parte tecnológica. Es decir, representamos o tenemos en nuestra asociación agentes de toda la cadena de valor. Bueno, yo creo que ya conocéis bastante de qué es Building Smart Spain y qué es lo que hacemos, ¿vale? Aquí, para que os hagáis una idea, este es bueno, desarrollamos nuestras actividades en base a lo que llamamos proyectos. Este es una foto de los proyectos que llevamos en marcha. Muchos ya están acabados, empezaron hace mucho tiempo y están, digamos, en producción, podríamos decir, y otros están en fase pues, de desarrollo, ¿vale? Algunos iniciados este año 2022 con una guía del sistema de clasificación sobre la que os voy a hablar y una guía sobre roles BIM que bueno, aún está pendiente de finalizar. Bueno, comentaros también que respecto a la estandarización que hemos hecho desde el momento, ¿no? Ese acompañamiento que queremos hacer para ayudar a las empresas, ¿no? Pues como decimos, lo que intentamos es trasladar en un lenguaje sencillo, con ejemplos, con aplicaciones prácticas, que es el uso de estándares, ¿vale? Entonces, para eso, bueno, pues tenemos ahora mismo un catálogo de publicaciones compuestas de guías y recomendaciones, donde pues me gustaría destacar una guía de introducción a la serie de normas ISO 19650, que habla de todos, bueno, pues los procesos, los diferentes agentes, los entregables, las diferentes actividades. Tenemos un manual de nomenclatura de documentos alineado precisamente hasta ISO 19650, donde propone cómo denominar cada uno de los documentos o ficheros que tenemos en un proyecto. Y luego tenemos, bueno, pues también pequeñas infografías de soporte o de ayuda, tanto para el intercambio de información a través de IFC como para la comunicación de incidencias a través de BCF. Bueno, también creo que en el vídeo lo hemos contado, ¿no? Pero la parte de sensibilización, de diseminar, de hacer eventos o conferencias para mostrar la aplicación de los estándares abiertos es también importante. Y en ese sentido tenemos una iniciativa que se llama Open BIM Tour, que todos los meses desarrolla un webinar donde se cuenta un flujo de trabajo entre 3 agentes diferentes que usan 3 herramientas diferentes y que, bueno, ese flujo de trabajo funciona gracias a estos estándares abiertos. Como os digo, en nuestra web podéis ver un poco la programación, suele ser el último jueves de cada mes y luego todos los vídeos siempre están en nuestro canal de YouTube, ¿no? De cada sesión, con lo cual, bueno, pues el que no haya podido asistir en directo, pues luego siempre puede ver la grabación de la sesión. Y ahí tenemos flujos de trabajo relacionados con cualquier tema, con edificación y con obra civil, con obra nueva y con rehabilitación, con diseño pero también con presupuestos, también con replanteo en campo, también con planificación, bueno, con toma de datos, es decir, tenemos temas gemelo digital, tenemos temas muy diversos que tratamos. Vale. Bueno, ¿por qué siempre vengo a hablar de estandarización? Pues porque la realidad de un proyecto de construcción es que tenemos muchísimos agentes y que cada agente habla un idioma diferente. Aunque crean que a veces, aunque crean que hablan el mismo idioma, es decir, aunque todos hablen a lo mejor en español o hablen todos en inglés, la realidad es que hablan un idioma diferente porque su propia organización tiene un idioma diferente, tiene una forma diferente de llamar a las cosas, tiene una forma diferente de hacer las cosas, tiene procesos diferentes, ¿no? Y esa torre de Babel que confluye en un proyecto, bueno, pues puede generar diversos inconvenientes, diversos problemas, diversos errores que entendemos que el establecer un acuerdo, un estándar de trabajo entre todos ellos puede resolver para optimizar precisamente la colaboración que postula la metodología BIM, ¿no? De ahí la importancia de trabajar con estándares.
Pero un estándar es que no es más que una especificación técnica que hayan acordado todas las partes, ¿vale? Es decir, un estándar puede ser algo tan simple como un acuerdo que lleguen dos personas para que entre sí entenderse o trabajar conjuntamente, ¿no? En un estudio de arquitectura pequeñito, pues un estándar es simplemente a lo mejor un pequeño manual donde configuren o definan cómo van a trabajar, cómo van a llamar a los objetos BIM, dónde los van a guardar, qué estructura de carpetas van a tener y cómo se van a llamar para luego poder encontrar la información de forma más fácil. Bueno, pues un conjunto de cosas, ¿vale? De especificaciones técnicas, como os decía, realmente para ser más eficiente, para ser más productivo. Yo siempre digo como os ponía en el ejemplo, que un estándar puede ser algo tan pequeño como algo acordado en una organización, ¿vale? Lo cual ya es muy positivo para que esa organización sea más productiva. Pero es verdad que por lo general los proyectos no se desarrollan totalmente de forma interna, sino que colaboras con otros o los haces para otros, ¿no? Por eso, aunque es positivo disponer de esos estándares, digamos, de alcance más pequeño, ¿no? A nivel corporación o a nivel cliente incluso, es más interesante trabajar con estándares de un alcance superior, alcance nacional o incluso internacional, porque posiblemente con las empresas con las que trabajes también estén utilizando esos mismos estándares y no vas a tener que adaptar o modificar tu forma de trabajar para cada uno de los proyectos en los que participes, ¿vale? En ese sentido, bueno, pues que sepáis que existen comités de normalización en cada país de ámbito nacional que transponen o que adoptan los estándares relacionados con la metodología BIM que se desarrollan en los comités de normalización sobre BIM que hay en ISO o que hay en Europa en CEN, ¿vale? En ese sentido, Builder Smart, ¿qué es lo que hace? Dar apoyo, participar de forma activa en el desarrollo de estos estándares, ¿vale? Es decir, poner a la industria a disposición de los comités de normalización para poder desarrollar estos estándares y posteriormente, una vez están publicados estos estándares, acompañar, ¿vale? Es decir, ayudar a hacer entender, explicar cómo adaptar esos estándares, cómo implementarlos a los diferentes agentes de la industria. Cuando hablamos de estándares BIM, yo siempre los clasifico, ¿no? Hoy que hablamos de clasificación, los clasifico en tres tipos, ¿vale? Los que están orientados a procesos relacionados con la gestión de la información, con la producción de la información y con el uso de la información, y que ahí nos centraríamos principalmente en la serie de normas ISO 19650, ¿vale? Que, bueno, yo creo que en alguna edición anterior ya os he contado. También luego tenemos un conjunto de estándares que se centra en cómo tiene que ser el modelo de información y los objetos que lo componen, la terminología a utilizar, con qué nivel de precisión o de detalle, ¿no? Tienen que estar definidos cada uno de esos objetos, si tienen que estar clasificados de algún modo, si el modelo tiene que estar subdividido, organizado, federado, pues por niveles o por disciplinas, ¿vale? Y en ese sentido hay algunos estándares internacionales, pero sobre todo hay mucho estándar nacional o corporativo que dice o propone cómo quiere que sean estos modelos. Y luego la tercera parte es la del intercambio de información, ¿vale? Entendía el intercambio de información como yo genero un modelo que necesito traspasarlo a otro agente que quizás utilice otro tipo de herramientas, ¿no? Con lo cual ahí entran estándares, digamos, más técnicos para que las herramientas entiendan y comprendan la información del modelo, ¿vale? Como es el caso de IFC, ¿no? Y también importante incluso el cómo denomino a cada uno de los documentos que genero a lo largo de mi proyecto, ¿no? Y por eso, bueno, pues ahí incluyo todo lo relacionado con nomenclatura de documentos. Vale, de forma muy rápida, lo que os decía, lo que es procesos para la producción, uso y gestión de la información, la tenemos definida en la ISO 19650, que es un conjunto de normas que
supone un marco para la gestión de la información cuando utilizas BIM y que es de aplicación independientemente del tamaño y de complejidad del proyecto, porque al final son conceptos que son similares para proyectos pequeños, para proyectos grandes, para proyectos de edificación o de obra civil, para proyectos de obra nueva o de rehabilitación. Como os decía, tiene bueno, el conjunto de normas tiene una serie de documentos de normas, cada una centrada en un aspecto diferente, parte 1 en conceptos generales, parte 2 en lo que es la fase del proyecto de diseño y construcción, parte 3 en fase de operación, parte 4 se centra en lo que es el propio intercambio de información y parte 5 en un aspecto que creo que también es relevante, como es la seguridad de la información, sobre todo cuando la información del proyecto puede ser considerada sensible, como puede ser, pues bueno, pues desde un centro comercial a un estadio o un espacio, bueno, pues que necesite que esa información, pues su acceso a la misma sea restringido. Ahora mismo también se está trabajando en otra parte adicional, la parte 6, centrada en seguridad y salud, que posiblemente se publique a lo largo de 2023. ¿Vale? Como os decía, en Builder Smart, en nuestra web podéis encontrar una guía de introducción a esta serie de normas que intenta pues explicaros, ¿vale? Los principales conceptos y cómo aplicar estas normas. Principales conceptos que bueno, por resumir, creo que hace de forma relativamente sencilla clasificar a los distintos agentes que participan en un proyecto, poniendo, digamos, en la parte de arriba a lo que son adjudicadores, aquellos que inician el proyecto, que puede ser un cliente, el promotor, el propietario, y por debajo a los adjudicatarios principales y a los adjudicatarios, ¿no? Sus propios subcontratistas, ¿no? Ahí tenemos adjudicatario principal, pues a constructoras, tenemos arquitectos o ingenierías, y luego por debajo cuáles son sus subcontratistas, instaladores o especialistas. De forma que el flujo que se genera es que de arriba hacia abajo se definen todos los requisitos de información que van a haber en el proyecto, es decir, partimos de requisitos de información que define el cliente, a los que se agregan, se incrementan, se incorporan los de los agentes que hay por debajo, y que la respuesta a esos requisitos de información va a ser lo que llamamos entregables de información, que compondrán, bueno, ese modelo de información, ese modelo digital que esperamos como respuesta. Para ello define una serie de actividades, creo que con mucho sentido, con bastante lógica, en las que participan estos agentes con diferentes responsabilidades, ¿vale? Por ejemplo, al principio, en la evaluación de necesidades, participa únicamente el cliente, ¿no? Ese adjudicador que tendrá que ver para su proyecto qué es lo que quiere. A partir de ahí se inicia una etapa de licitación donde pide ofertas, recibe ofertas o propuestas de cómo desarrollar el proyecto. En base a los criterios que tenga, adjudica a la mejor de esas ofertas, y a partir de ahí el adjudicatario principal tendrá que movilizar sus recursos para comenzar la producción de forma colaborativa con todos los subcontratistas, los adjudicatarios que hay por debajo de él, producción colaborativa de la información, hasta que finalizan el trabajo y entregan el modelo de información. Hemos hablado de estandarizar también por dentro cómo son los modelos de información y os he comentado muy brevemente cuando hablamos de qué precisa, qué nivel de detalle queremos de la información que lo compone. Y cuando decimos que compone el modelo de información, no estoy hablando de geometría, es decir, si yo quiero que el milímetro, quiero ir al milímetro con cada elemento o me vale una precisión no tan grande. Estamos hablando de información geométrica, sin duda, pero también de toda la información alfanumérica o de parámetros que acompañan esa información geométrica, y también de los documentos que, digamos, no están dentro de ese modelo BIM, sino que acompañan a toda la información que se genera en el proyecto, sobre todo cuando llegamos en fase de construcción y de operación, y que también es importante que definamos qué documentos queremos y qué queremos que contengan esos documentos. En ese sentido, y creo que en una anterior edición me he centrado en este aspecto, hay un estándar que es el de nivel de información necesario, y que nos va a permitir definir exactamente qué información necesitamos
para cada objeto, ¿vale? En ese sentido tenemos que pensar en qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo, quién va a consumir esa información y en qué momento, en qué punto, digamos, del proyecto, sobre cada uno de los objetos, para de esta forma optimizar realmente la información que necesitamos, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo muy sencillo de cómo aplicar esta norma, ¿vale? Porque esta norma lo que te dice es que de la información geométrica de cada objeto deberás decir qué nivel de detalle requieres, desde un nivel simplificado hasta un nivel muy detallado, cuántas dimensiones requieres, la ubicación, si necesitas que estén ubicados o localizados de forma absoluta o relativa a otros, la apariencia, desde un punto de vista visual, si tiene que ser simbólica o tiene que ser muy realista, e incluso si tiene algún tipo de comportamiento paramétrico, de forma que dependa su geometría de las dimensiones o de algún otro elemento, ¿no? Por ejemplo, una puerta que a lo mejor la definimos para que su tamaño pueda crecer si el espacio en el que está crece o modifica su geometría. Pero como decía, no solo necesitamos definir cómo queremos la información geométrica, sino también la información alfanumérica, es decir, todos los parámetros o propiedades, atributos que va a haber en mi proyecto, cómo los identifico y qué contenido de información espero. Y por último, pues la documentación, ¿vale? Veamos un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que un técnico de protección contra incendios quiere hacer una simulación de humos incendios en fase de anteproyecto, ¿no? Aún estamos en diseño conceptual. ¿Qué información necesita respecto a los muros que van a ver en el modelo? Bueno, pues desde un punto de vista geométrico, pues necesita una representación simplificada, es decir, el detalle geométrico no necesita que sea excesivamente detallado, sí que necesita saber, ¿no? O que esos muros incluyan las aberturas en 3 dimensiones, que estén ubicados de forma absoluta, pero desde un punto de vista visual o de apariencia no necesita texturas ni necesita colores, es suficiente con que sea incoloro, y en este caso no necesita que tenga un comportamiento paramétrico. A la hora de disponer o de conocer los parámetros que necesita para realizar esa simulación de humos e incendios, pues va a necesitar poder identificar el tipo de muro que conlleve parámetros relacionados con la resistencia al fuego o su refuerzo estructural. Y finalmente, a nivel de documentación, pues igual necesita disponer de un certificado de ensayo de resistencia al fuego de ese tipo de muro, ¿vale? Esta es la forma adecuada y digamos, optimizada para un uso determinado, un objetivo determinado que necesitamos respecto a el objeto muro. Y lo mismo tendríamos que hacer para todos los objetos de mi proyecto. Vale, os he comentado, no voy a hablaros mucho más de el trabajo también que hemos hecho de cómo denominar de forma estandarizada todos los documentos que se generan en nuestro proyecto, con la nomenclatura que hemos desarrollado en Builder Smart, y que tenemos un manual que la explica y que nos va a ayudar a poder hacer búsquedas más eficientes y mejorar el intercambio de información. Es al final una nomenclatura que el nombre de cada documento está compuesto por una serie de campos y que cada campo de por sí aporta información del contenido de ese documento o del proyecto en el que está. Hemos hablado del intercambio de información. IFC es un estándar desarrollado por Builder Smart, pero por ejemplo en nuestro capítulo nos hemos preocupado de, en colaboración con las empresas de proveedoras de tecnología, de software, de generar una serie de fichas para ayudar a los usuarios a cómo mejorar la calidad de la información cuando exportan desde sus aplicaciones los modelos BIM al formato IFC, ¿vale? Por siempre decimos que no es tan sencillo como apretar un botón, sino que para que funcione ese apretar del botón previamente hay que hacer una serie de cosas. Entonces, bueno, pues os recomiendo, en función de la aplicación que utilicéis, que consultéis las fichas que tenemos en nuestra web.
Respecto a otro de los estándares, BCF, Bin Collaboration Format, también en nuestra web hemos hecho un trabajo muy importante de explicar varios casos de uso donde BCF es de mucha utilidad, tanto en obra como en fase de diseño, incluso sin tener modelos BIM puede ser útil utilizar BCF, y tenéis, bueno, pues una infografía que os resume los principales aspectos de este estándar, ¿vale? Bueno, y dicho esto, y repasando un poco aspectos importantes y necesarios de la estandarización y en qué podéis utilizar lo que hemos desarrollado en Builder Smart, hoy me voy a centrar con el último de nuestros trabajos, que se centra en la clasificación de la información, ¿vale? Creo que es importante que entendamos qué es clasificar la información y por qué nos puede aportar tanto para nuestro proyecto que realizamos mediante la metodología BIM, clasificar la información de los objetos que lo componen, ¿vale? Porque clasificar no es más que organizar por clases un conjunto de elementos en base a un criterio, ¿vale? Que quiere dar respuesta a un objetivo. Es decir, yo creo que esto es lo importante. Yo necesito organizar la información porque así me es mejor poder realizar consultas, es más eficiente, y para poder hacerlo, para poder clasificarla, necesito establecer algún tipo de criterio, ¿vale? De este modo, pues podré tener una estructura pues, que puede ser tipo árbol, como la que veis, por niveles, de forma que todos los elementos los tengo ubicados en alguna hoja del árbol y que los voy agrupando entre sí por aspectos que tengan en común, conjuntos de elementos diferentes, ¿vale? Para poder clasificar adecuadamente de forma unívoca debemos asignar un nombre a cada uno de estos elementos, ¿vale? Y os pongo un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una paleta que, bueno, tenemos muchas formas de llamar la paleta, ¿vale? Por ejemplo, en España, ¿no? Aparte de paleta, hablamos de palustre, de badilejo, de espátula, de cuchara, de plana. Posiblemente en distintos países de Latinoamérica pues tenga incluso otros nombres, ¿no? Entonces, está bien que por un lado sepamos, ¿no? Los sinónimos que puede tener paleta, pero al final tenemos que asignar, ¿no? Llamémoslo el nombre principal a cada uno de los elementos, porque eso también nos va a ayudar a coordinarnos en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces este es otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de clasificar. Vale, lo segundo que os quiero comentar es que, como os decía antes, cuando vamos a clasificar, definimos un criterio en función del objetivo que tengamos para clasificar mis elementos, ¿vale? En ese sentido, ese criterio me va a definir lo que llamamos un sistema de clasificación, que al final es una forma de agrupar y organizar elementos para una finalidad concreta, ¿vale? En ese sentido, supongamos este conjunto de elementos, ¿vale? Como vemos elementos que son círculos, otros que son triángulos, otros que son cuadrados, los hay de distintos tamaños y los hay de distintos colores, ¿vale? ¿Cómo puedo clasificarlos? Bueno, pues podría tener clasificaciones o sistemas de clasificación que llamamos como morfológicas, que son aquellos que se basan en la forma, en el color o en la estructura de los materiales que constituyen esos elementos. Por ejemplo, podría tener un sistema de clasificación por colores, que el resultado de aplicarlo a ese conjunto de elementos es este que veis aquí, ¿no? Donde tenemos pues todos los elementos azules por un lado, los rojos, los cian y los magenta por otro lado. Si lo hago por formas, pues agruparé los círculos por un lado, independientemente de su color, agruparé los triángulos o agruparé los cuadrados. O si lo hago por tamaños, pues todos los que tengan un tamaño similar, independientemente de la forma que tengan o del color que tengan, los pondré agrupados, ¿vale? En un mismo subconjunto y otros que tengan el mismo tamaño en otro subconjunto, ¿vale? Este es el concepto de clasificación morfológica. Pero luego tenemos clasificaciones semánticas, ¿vale? Las clasificaciones semánticas realmente agrupan los elementos por lo que significan, ¿vale? Que además, en un añadido podemos, bueno, ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? Es decir, yo tengo asignado a cada uno de los elementos un código, ¿vale? En este caso,
pues un 1, un 2 o un 3 y ese código es lo que me va a guiar cómo quiero agrupar los diferentes elementos, ¿vale? Este tipo de clasificaciones semánticas pues son realmente las más habituales en ¿vale? En nuestros proyectos, ¿vale? También podríamos tener una clasificación combinada, que combine dos clasificaciones morfológicas, por ejemplo, por formas y tamaños, o que combine una clasificación morfológica con un sistema de clasificación semántico, ¿vale? Bueno, pues simplemente es aplicar al mismo tiempo dos sistemas de clasificación independientemente de la tipología de dichos sistemas de clasificación, ¿vale? Bueno, ¿por qué es importante clasificar en el sector AECO? Bueno, es muy importante, creo que es un poco el mensaje que os estoy dando constantemente, facilitar que todas las partes interesadas se entiendan de manera inequívoca, ¿vale? De manera única. En este caso, en el sector AECO, los proyectos y las obras tienen muchísimos elementos, ¿vale? Esos elementos se pueden clasificar bajo múltiples criterios, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de, bueno, es en concreto un sistema de clasificación, el sistema de clasificación ferroviario del Rail Innovation Hub, desarrollado aquí en España, donde puedes tener un criterio de clasificar todos mis elementos en base a qué es, ¿vale? En base a cuál es la función principal de ese elemento. Pero también podría querer clasificarlos en base a de qué material está hecho cada elemento, o en base a quién lo ha modelado, o en base a qué disciplina o sistema pertenece. Es decir, yo podría querer agrupar, ¿vale? Mis elementos en base a un criterio diferente con un objetivo diferente. Utilizar un sistema de clasificación me va a permitir tipificar y organizar la información que hay en el modelo BIM. Y aquí estamos hablando de los elementos 3D definidos por una geometría y materiales que representan elementos constructivos de la obra física, pues eso, muros, puertas, forjados, traviesas, carriles, ¿no? Pues un poco lo que parece que nos es más obvio, pero también elementos 3D que en cierto modo vienen definidos en mi proyecto, como puede ser por los volúmenes que hay en mi proyecto, puede ser espacio o zonas, ¿no? De la obra física, incluso también entidades, podríamos decir, abstractas, ¿no? Que también aparecen en la información de mi modelo, ¿no? Como puede ser el proyecto en sí, los actores que participan, ¿vale? Es decir, no es únicamente los elementos 3D, al final es toda la información que yo pueda tener en mi modelo, independientemente de lo que represente, ¿vale? Os voy a comparar un poco un mismo proyecto, que es lo que pasa si no utilizamos un sistema de clasificación, así lo utilizamos, ¿vale? En este ejemplo, supongamos que, bueno, en fase de arquitectura no tengo un sistema de clasificación, el arquitecto va a crear un lucernario y lo denomina efectivamente lucernario y le asigna una serie de propiedades, ¿vale? En el otro caso, si utilizamos un sistema de clasificación, utiliza también lucernario, pero además a ese lucernario le asigna un código que está propuesto en un sistema de clasificación, en este caso en el sistema de clasificación Gubin Class, le asigna el código que indica Gubin Class para todos los lucernarios, como una información adicional, ¿vale? Y que luego veremos que va a ser de mucha utilidad. Porque ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa cuando llega esta información, llega el modelo a la obra constructora? Bueno, pues vamos a suponer que si no está clasificado el modelo, la empresa constructora quiere buscar información relacionada con un tragaluz, porque él no sabe que el arquitecto lo ha llamado lucernario, porque la constructora utiliza el término tragaluz y no encuentra resultados, ¿no? Y tendrá que ver o preguntarle al arquitecto o al final dedicar un tiempo hasta que encuentre la información que necesita. Sin embargo, en el otro caso, bueno, busca tragaluz, pero él sabe que se ha utilizado el sistema de clasificación Gubin Class, sabe cuál es el código que tiene que buscar, que aplica al lucernario, pero a todos los sinónimos de lucernario, como por ejemplo tragaluz, con lo cual va a encontrar de forma mucho más rápida la información de ese tragaluz.
¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa cuando finalmente llega al cliente el modelo? Es que a lo mejor el cliente tampoco lo llama ni lucernario ni tragaluz, lo llama claraboya. Y tampoco encuentra el objeto ni tampoco encuentra las propiedades, ¿vale? De ese elemento. Sin embargo, si estuviese clasificado, pues es otra de las acepciones que ese código de Gubin Class tiene para lucernarios, el mismo que para claraboyas, ¿no? O que está asignado con otro sistema de clasificación, ¿no? Y que permite mapearlo entre diferentes estándares, ¿vale? En este caso, con lo cual sí que va a poder encontrar esa información. ¿Cuáles son las consecuencias de no clasificar? Pues va a haber malentendidos, va a haber pérdida de tiempo y pérdida de dinero. ¿Cuáles son, por otro lado, las ventajas de clasificar? Pues bueno, pues vamos a poder comprender de forma inequívoca la información, vamos a tener mayor confianza en la información que se va a transferir, tenemos un lenguaje común y al final, pues ganancias económicas, financieras, ¿no? Que es lo que más, que es lo que más necesitamos. En nuestra guía, en el trabajo que hemos hecho para explicar qué son los sistemas de clasificación y cómo aplicarlos, hemos hecho también un pequeño análisis de cuáles son los sistemas de clasificación existentes, ¿no? Y vemos históricamente incluso cuáles son los sistemas de clasificación que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Algunos tienen un alcance más global, es decir, que, bueno, pues por lo general o porque han sido desarrollados en Estados Unidos o en Reino Unido, muchos otros países o muchas empresas de otros países los están utilizando, como es el caso de Uniclass y Omniclass, pero luego es verdad que en países bueno, puede desarrollarse, digamos, estándares nacionales que son utilizados habitualmente en ese país, ¿no? En el caso de España, pues tenemos dos, Gubin Class, que se desarrolló para el ámbito de edificación en 2017 y que ahora mismo se está ampliando a través del sistema de clasificación ferroviario, SCF Class, para cubrir también infraestructuras y otro tipo de disciplinas. Es importante, bueno, también hemos analizado, en este caso en España, qué sistema de clasificación son los que se están utilizando, ¿vale? Por lo menos en lo que es obra pública. Entonces, los proyectos con metodología BIM, en los últimos 3 años, en el ámbito de edificación, pues Gubin Class se utiliza en más de un 80% de los proyectos. También se ha utilizado en el ámbito de infraestructuras, aunque no estaba diseñado específicamente para infraestructuras. Y el sistema de clasificación ferroviario que ha salido, bueno, se ha publicado, digamos, durante el último año, ya ha empezado a utilizarse en infraestructuras y poco a poco, pues entendemos que irá expandiéndose en este dominio de infraestructuras al poder cubrir de forma más específica los diferentes dominios de infraestructuras, ¿vale? Pero en cualquier caso vemos que efectivamente o nos ayuda, en otros casos digamos menores, pues se utiliza Uniclass o se utiliza Omniclass, pero nos ha orientado para saber cuáles son los que más habituales utilizados por los usuarios. ¿Vale? Por eso pues hemos generado también en nuestra guía una serie de fichas describiendo los principales sistemas de clasificación, por lo menos para nosotros en España. Algunos pues seguro que los utilizáis en vuestros países, pero no hemos entrado en el sistema de clasificación propio de Holanda o propio de Noruega, ¿vale? Es decir, se utilizan mucho en su país, pero no los vamos a utilizar nosotros en proyectos en nuestro país habitualmente, y hemos descrito con más detalle algunos proyectos de clasificación, como os decía, los más comunes utilizados por nosotros. Vale, cosas importantes. Cuando vamos a empezar un proyecto y tenemos claro que clasificar la información del proyecto es importante, ¿quién define el sistema de clasificación? Y de todos estos sistemas de clasificación que os he enseñado, ¿cuál vamos a decidir? ¿Y dónde, en qué sitio tengo que especificar cuál es el sistema de clasificación? Bueno, pues el quién puede venir definido únicamente por el adjudicador, por el cliente, por el promotor, o puede definir el suyo propio, pero también es verdad que el adjudicatario principal pues puede sugerir, si el adjudicador no sabe cuál utilizar, pues puede sugerir un sistema de clasificación, o incluso, creo que esto es interesante, puede utilizarse uno
que haya sido acordado por todas las partes o simplemente que haya sido propuesto por el cliente, pero pueden utilizarse varios, porque al final el concepto de añadir un código a cada elemento no implica que ese código sea único. Podemos añadir otros códigos que están generados por otro sistema de clasificación, de forma que yo podré clasificar todos los elementos con distintos sistemas de clasificación para distintos objetivos, ¿vale? De ahí que creo que no se trata de decir, oye, tenéis que utilizar siempre este sistema de clasificación, sino que tendréis que utilizar el sistema de clasificación que mejor se adapte a vuestras necesidades y a las de vuestro proyecto, y en el caso de que uno no cubra todas vuestras necesidades, pues que sepáis que podéis utilizar varios y que podéis utilizarse a lo mejor uno para fase de diseño, pero otro para fase de obra y otro para fase de mantenimiento, de forma que vuestros elementos del proyecto incorporen diferentes codificaciones de cada uno de estos sistemas de clasificación. Y por otro lado, como os decía, ¿dónde se debe especificar cuál es el sistema de clasificación que debe utilizarse a nivel de proyecto? Bueno, el adjudicador, desde un punto de vista de nivel estratégico, en su propia estrategia digital corporativa, podría tener especificado cuál es el sistema de clasificación que quiere que se utilice en todos sus proyectos, porque a lo mejor ya tiene su sistema de operación y mantenimiento definido o conforme a ese sistema de clasificación. En cualquier caso, a nivel operativo, para cada proyecto lo deberá especificar en el propio pliego, ¿vale?, de contratación, donde defina o especifique los requisitos de información para su proyecto. Uno de esos requisitos de información será cuál o cuáles sistemas de clasificación quieren que apliquen ese proyecto. Por otro lado, los adjudicatarios principales, ¿qué tendrán que hacer? Pues para ese proyecto, en el plan de ejecución BIM, deberán decir qué sistema de clasificación se va a utilizar, ¿vale? En base bueno, si ya lo ha definido en el pliego, pues lo tendrán que reflejar aquí, ese que se ha definido en el pliego, y si no, bueno, pues tendrán que proponer uno o varios, como os decía, para utilizar. Vale, otra de las cosas que hemos hecho en la guía y que yo creo que es muy interesante es ayudar a cómo puede reflejarse la clasificación de mis elementos cuando yo trabajo o cuando yo voy a generar modelos en formato IFC, ¿vale? En ese sentido, nosotros planteamos que hay tres vías de clasificar la información dentro del esquema IFC, ¿vale? Una es simplemente, solo por utilizar IFC ya estoy clasificando de algún modo la información, porque de algún modo estoy agrupando todos mis elementos por el tipo de elemento, pues estoy agrupando todas las columnas, todos los pilares como IFC column, estoy agrupando todas las puertas como IFC doors, estoy agrupando, ¿ves? Aquí las vemos, ¿no? Pues tengo 8 en mi proyecto, 8 IFC doors, 8 IFC flow controllers, 8 IFC coverings, 39 IFC columns, ¿vale? Es decir, el propio esquema IFC de por sí ya me está clasificando y agrupando todos los elementos por su tipología, pero puede ser que esta clasificación me parezca poco detallada y que necesite algo más, ¿vale? Por eso, bueno, el uso de estos sistemas de clasificación que pueden ser muy detallados, ¿vale?, que esos que os decía antes, como Uniclass o Gubinclass o Omniclass, pero que esa información, ese código que me define ese sistema de clasificación, también lo puedo incorporar a mi modelo IFC, ¿vale? De forma que, bueno, tengo que saber que tengo una serie de entidades, como es IFC Classification Reference y IFC Classification, que me puede incorporar esos códigos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en este proyecto, estoy utilizando un sistema de clasificación como es SCF Class, que es multitabla, ¿vale? Cada tabla tiene un criterio diferente y en el que para cada elemento, en este caso para este elemento de aquí, bueno, para la tabla de clasificación por activos le estoy asignando un código, para la tabla de la clasificación por empresas otro código, para la de por funciones otro código, para la de las fases otro código, para la de materiales otro código, ¿vale? Bueno, y esta información, todos estos códigos van dentro de mi modelo IFC. Y por último, también es verdad que puedo incluso utilizar las propiedades que tienen las entidades IFC, los properties y los properties, los conjuntos de propiedades, para
clasificar la información, ¿vale? De forma que, bueno, pues yo tengo todos estas propiedades que yo puedo añadir a las que tiene el esquema, donde, por ejemplo, le añado como una propiedad de usuario, le añado el código por fase o el código de la empresa de cada uno de los elementos. No es lo ideal, ¿vale? Lo ideal es quedarme con utilizar las entidades de sistemas de clasificación, ¿vale? Pero sí que puedo hacerlo, ¿vale? Esta es una vía que también me permite el esquema de IFC. Vale, aparte de estas tres formas de poder incorporar la información de clasificación en mis modelos IFC, nos hemos preocupado de aquellas fichas que os comentaba antes de cómo exportar, pues incorporar también información de cómo añadir esta información relacionada con la clasificación en el uso de herramientas, ¿vale? Con lo cual, bueno, en algunas de esas fichas ya hemos incorporado esta parte, en otras las iremos incorporando progresivamente en el futuro, de cómo la clasificación de la información, cuando yo utilizo esa herramienta, en este caso pues es de la herramienta Istran, pues cómo voy a incorporar la clasificación de los elementos al exportar a IFC mi modelo. Bueno, creo que también es interesante que otra forma de clasificar, ¿vale? la información es incluso no dentro, ¿vale? Ya no hablo de dentro del modelo, sino todo lo que es el contenedor de información, todo el modelo, cómo lo puedo clasificar. Y para ahí, bueno, la nomenclatura que hemos comentado antes ya me ayuda, pero que esa nomenclatura de documentos o nomenclatura de carpetas o los metadatos con los que yo pueda añadir información a cada uno de mis elementos, yo puedo incorporar a esos metadatos información relacionada a esta clasificación, ¿vale? Entonces, bueno, es otra forma de hacerlo y que también en nuestra guía planteamos como otra opción, ¿vale? Que puede ser interesante. Bueno, con esto ya termino. Quiero hacer un pequeño resumen. Bueno, en la guía hemos incorporado algunos ejemplos y casos de uso que yo creo que también serán de utilidad. Y quiero simplemente resumir cuáles son los beneficios principales de utilizar estándares, ¿vale? Al final, utilizar estándares nos permiten un mejor acceso a la información y, por tanto, tomar mejores decisiones. Nos aseguran que la información perdure a lo largo del tiempo y podamos volver a consultarla dentro de 10 años o de 20 años a lo largo de todo el ciclo de vida del activo. Nos ayuda a que sea todo más transparente, que creo que también es importante, y a reutilizar la información y a poder automatizar procesos, que también nos ayuda a ser más productivo. ¿Qué más cosas? Bueno, siempre lo digo, permitir que cualquier agente pueda participar en cualquier proyecto, independientemente de la tecnología o la herramienta de software que utilice. Eso también nos facilita acceder a otros mercados, ¿no? Que no tenga por qué estar restringidos por una única solución. Importante, que el estándar no tiene por qué ser un estándar muy grande, lo importante es que sea un estándar consensuado por todas las partes. Si elegimos utilizar un estándar grande, fantástico, porque posiblemente haya más agentes que utilicen el mismo. Pero en cualquier caso, es importante que el estándar que utilicemos, ya sea grande o pequeño, que responda a nuestras necesidades para que realmente seamos más eficientes y productivos, ¿vale? Y que en general también es verdad que a veces los estándares tienen un lenguaje poco intuitivo, ¿vale? Nos definen un marco muy general, no todo lo concreto que a lo mejor querríamos, porque precisamente lo que quieren es que sirvan para mucha gente y que a veces lo tenemos que interpretar a la hora de aplicarlo a nuestro proyecto, ¿vale? Y de ahí pues surgen pues los documentos o las guías o manuales para precisamente orientar a cómo aplicar estos estándares, ¿vale? Creo que ya es muy importante que sepamos que muchísimos aspectos de nuestro proyecto, de nuestros modelos, ya están estandarizados o ya tenemos estándares que nos ayudan a aplicarlos, como es las nomenclaturas, los sistemas de clasificación, los formatos de intercambio, y que no tenemos necesidad de reinventar la rueda cada vez. Que mejor utilicemos estos estándares que ya están generados. Y por mi parte nada más, quedo a vuestra disposición. Toda la información de todo lo que generamos está en nuestra web, buildingsmart.es. En concreto esta guía
aún, bueno, cuando no está publicada, pero lo va a estar en unas semanas. Entonces, bueno, esto es un poco primicia, pero que en unas semanas la veréis. Haremos un webinar exclusivo presentando más detalles y la podréis descargar, ¿no? Estaros un poco atentos a nuestros canales de LinkedIn o de Twitter, que, bueno, ya os informaremos de cuando esté. Muchas gracias y a vuestra disposición. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Si está de acuerdo, vamos a comenzar con las preguntas de la audiencia. Muy bien, adelante. Muy bien. La primera pregunta dice, ¿cuántos niveles de certificación de Building Smart hay? Bueno, Builder Smart tiene dos niveles de certificación dividido, el nivel 1 o Foundation, Fundamentos, y el nivel 2 de Practitioner. Pero lo cierto es que a día de hoy solo el nivel 1 está operativo, ¿vale? El nivel 2 está definido, pero aún no está operativo. Se espera que esté definido el año que viene. Entonces, de momento sí que se puede acceder al nivel 1. Tenemos diferentes centros acreditados que su formación facilita poder realizar el examen en línea de Builder Smart y poder obtener la certificación. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿se está practicando la posibilidad de un capítulo México de Building Smart? En él, mientras, ¿es mejor ir viendo las noticias de algún otro capítulo LATAM o también el capítulo US es buena fuente de información? Bueno, ojalá hubiera un capítulo de Builder Smart en México o en LATAM. La realidad es que a día de hoy aún no hay ninguno y bueno, la verdad es que no sé cuándo lo habrá. Todo depende de las ganas que tengan los propios agentes de un país para crearlo, ¿no? Porque un chapter no es algo que venga Builder Smart y lo monte en un país, sino que tiene que ser la comunidad interesada en ese país, las organizaciones, ya sean públicas o privadas, quienes lo definan. Y luego, pues bueno, yo diría que todos los chapters de Builder Smart generan información muy interesante. En Builder Smart Internacional pues están los estándares más grandes, digamos, y por lo general los chapters hacemos guías y recomendaciones de cómo aplicarlos. Muy bien. Y finalmente le preguntan, ¿por qué hay softwares que exportan modelos IFC mejor que otros? Bueno, como también hay personas que hablan español mejor que otras. Es decir, al final cada aplicación de software pues tiene implementado dentro de su código pues algunos más opciones, otros menos opciones, de forma que a la hora de generar, exportar a IFC, pues algunos modelos llevan mucha información y otros llevan menos información, ¿vale? Simplemente es porque el desarrollador del software no ha implementado todas las opciones. Por eso un poco lo que recomendamos es, para maximizar la información que te llevas en tu modelo al exportar, seguir las recomendaciones que, por ejemplo, en nuestro catálogo de fichas OpenBeam tenemos. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Una vez más, le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Muy bien, un saludo. Gracias. Y a toda la audiencia, les informamos que los que estén interesados en recibir un certificado de participación al Congreso pueden enviar su correo electrónico al chat de esta transmisión. Gracias.